a tratar el tema de los animales y el más allá por Allan Kardec. Empezamos con una cita que ya habréis escuchado muchas veces. El alma duerme en el mineral, sueña en el vegetal, se mueve en el animal y despierta en el hombre. ¿Os suena, verdad? Pues es una cita de nuestro querido compañero León Denis. Nos dice que el principio inteligente, el principio del espíritu, comienza su contacto con la materia en el mineral. El principio inteligente pasa así por los diferentes reinos. En el mineral está relacionado con la atracción, en el vegetal se relaciona con la sensación, en el animal con el instinto, hasta llegar a ser espíritu en el reino hominal que está vinculado con la razón. En la pregunta 585 nos dice Allan Kardec que desde el punto de vista moral existen evidentemente 4 grados. Esos 4 grados tienen, en efecto, caracteres precisos, aunque sus límites parezcan confundirse. La materia inerte que constituye el reino mineral solo tiene en sí una fuerza mecánica. Las plantas compuestas de materia inerte se hallan dotadas de vitalidad. Los animales compuestos de materia inerte y dotados de vitalidad tienen además una especie de inteligencia instintiva, limitada, con conciencia de su existencia y de su individualidad. El hombre que tiene, en cuanto hay en las plantas, en los animales, domina otras clases por medio de una inteligencia especial y limitada que le da la conciencia de su porvenir, la percepción de las cosas extramateriales, extrafísicas y el conocimiento de Dios. En la pregunta 592 nos dice que si comparamos al hombre con los animales desde el punto de vista de la inteligencia, la línea de demarcación entre uno y otros parece difícil de trazar, porque algunos animales tienen, desde ese punto de vista, una notoria superioridad sobre determinados hombres. Esa línea de demarcación ¿puede ser trazada de una manera precisa?, indaga Allan Kardec. Y la respuesta que recibe es que la naturaleza ha dado a los animales todo lo que el hombre está obligado a inventar con su inteligencia para así satisfacer sus necesidades, con miras a la conservación. El cuerpo del hombre se destruye como el de los animales, es cierto, pero su espíritu tiene un destino que solo él puede comprender, porque solo él es completamente libre. Pobres hombres que os rebajáis al nivel de los irracionales, ¿no sabéis distinguiros de ellos? Reconoced al hombre por el pensamiento de Dios. Muchas veces incluso los animales nos dan lecciones de ayuda, de fraternidad, de solidaridad. ¿Se puede decir que los animales solo actúan por instinto? Y eso también es un sistema. Es verdad que el instinto predomina en la mayoría de los animales. Con todo, ¿no ves que actúan con una voluntad determinada? Eso es la inteligencia, aunque se haya limitada. Además del instinto, no se puede negar que algunos animales ejecutan acciones combinadas que denotan una voluntad de obrar en un sentido determinado y conforme a las circunstancias. Por consiguiente,
En ellos hay una especie de inteligencia, pero cuyo ejercicio se concentra más exclusivamente en los medios de satisfacer sus necesidades físicas y de proveer a su conservación. No existe en los animales ningún tipo de creación ni de mejoramiento. Por mucho que sea el arte que admiramos en sus trabajos, lo que hacían antaño es lo mismo que hacen en la actualidad. Ni mejor ni peor, según formas y proporciones constantes e invariables. Una cría aislada de los de su especie no por eso deja de construir un nido conforme al mismo modelo sin haber recibido ninguna enseñanza. Si algunos animales son susceptibles de cierta educación, su desarrollo intelectual, recluido en todos los casos dentro de estrechos límites, se debe a la acción del hombre sobre una naturaleza flexible, pues no progresan por sus propios medios. No obstante, ese progreso es efímero y puramente individual, dado que el animal, una vez librado a sí mismo, no tarda en volver a actuar dentro de los límites trazados por la naturaleza. Y Allan Kardec pregunta que si los animales tienen libre albedrío de sus actos. Y la respuesta que recibe es que no son simples máquinas como nosotros creemos. No obstante, su libertad de acción se halla limitada a sus necesidades y no se la puede comparar con la del hombre. Dado que los animales son muy inferiores al hombre, no tienen los mismos deberes que éste. Su libertad se halla restringida a los actos de la vida material. En esta pregunta 597 nos dice que, dado que los animales tienen una inteligencia que les confiere cierta libertad de acción, ¿hay en ellos un principio independiente de la materia? Y nos dicen que sí, que sobrevive al cuerpo. ¿Ese principio es un alma semejante a la del hombre?, indaga Allan Kardec. Y he respondido, es también un alma, si así lo queréis denominar. Eso depende del sentido que se le atribuye a esa palabra. No obstante, es inferior a la del hombre. Entre el alma de los animales y el alma del hombre hay tanta distancia como la que existe entre el alma del hombre y Dios. Entonces el alma de los animales conserva después de la muerte su individualidad y la conciencia de sí, y le responden que su individualidad sí, pero no la conciencia de su yo. La vida inteligente permanece en estado latente aún. El alma de los animales puede elegir encarnar en un animal antes que en otro, y le responden que no, debido a que no tiene libre albedrío como los seres humanos. Dado que el alma del animal sobrevive al cuerpo, se halla después de la muerte en un estado errante como la del hombre. En estado errante tenemos que entender que pasa a diferentes planos del mundo espiritual y que vuelve a reencarnar. No tiene nada que ver con lo que nosotros denominamos espíritus errantes. Erraticidad se refiere a eso, que no está en un lugar fijo, sino que va al mundo espiritual y vuelve a reencarnar, que es lo que nos pasa a los seres humanos. Y los espíritus superiores contestan que es una especie de erraticidad en la que se encuentra el animal, puesto que no está unida a un cuerpo, pero no es un espíritu errante, como hemos comentado. El espíritu errante es un ser que piensa y obra por su libre voluntad.
el de los animales no tiene la misma facultad. Ya hemos visto que en la película de Nuestro Hogar, el ser humano en este grupo familiar que protagoniza la película tiene el libre albedrío, la capacidad de elegir si vuelve al planeta Tierra a reencarnar o no. En este caso, esta familia, estas mujeres deciden volver a reencarnar aunque ya no tienen necesidad. Llega un punto en que se han superado todas las pruebas, se ha avanzado lo suficiente para no tener que reencarnar en un mundo de pruebas y expiación. Pero aún así, ellas deciden reencarnar para ayudar a esa sobrina y ayudarla a evolucionar, ya que estaba en una situación, pues podríamos decir, como de inferioridad, y querían ayudarle a avanzar, a comprender, a entender cuál es el sentido de esta existencia. Y continúa la respuesta de la pregunta 600. La conciencia de sí es el atributo principal del espíritu. El espíritu del animal es clasificado después de su muerte por los espíritus a quienes les corresponde esa tarea y se lo utiliza casi de inmediato. No tiene oportunidad de ponerse en contacto con otras criaturas. La pregunta 601. ¿Los animales siguen una ley progresiva como los hombres? Y nos dice que sí. Por eso en los mundos superiores, donde los hombres están más adelantados, los animales lo están también y disponen de medios de comunicación más desarrollados. No obstante, siempre son inferiores al hombre y se hallan subordinados a él. Son sus servidores inteligentes. En esto no hay nada de extraordinario. Supongamos que nuestros animales más inteligentes, el perro, el elefante, el caballo, poseyeran una conformación adecuada para los trabajos manuales, que no podrían hacer bajo la dirección del hombre. Entonces, los animales progresan del mismo modo que el hombre, es decir, por medio de su voluntad, o lo hacen por la fuerza de las circunstancias. Más bien por la fuerza de las circunstancias, responden, porque ese motivo no hay expiación para ello. No actúan con esa intención, ¿no?, que tenemos los seres humanos. Por lo tanto, no incurren en lo que podríamos llamar nosotros el error en el que incurrimos nosotros por habernos comportado de forma inadecuada ante las leyes naturales universales. Y en la pregunta 610, Allan Kardec indaga: ¿en los mundos superiores conocen los animales a Dios? No, el hombre es un Dios para ellos, así como antaño los espíritus eran los dioses para los hombres. Dado que los animales, incluso los más perfeccionados que se encuentran en los mundos superiores, siempre son inferiores al hombre, resulta de ahí que Dios ha creado seres intelectuales perpetuamente destinados a la inferioridad, lo cual parece estar en desacuerdo con la unidad de miras y de progreso que se observa en todas sus obras. Pero todo se eslabona en la naturaleza por medio de lazos que aún no podéis captar, nos dicen los espíritus superiores. Las cosas que en apariencia son más disparatadas tienen puntos de contacto que el hombre en su estado actual nunca llegará a comprender. Puede entreverlos mediante un esfuerzo de su inteligencia, pero solo cuando esa inteligencia se haya desarrollado por completo y se encuentre libre de los prejuicios, del orgullo y de la ignorancia, podrá ver con claridad
la obra de Dios. Mientras tanto, sus limitadas ideas hacen que vea las cosas desde un punto de vista mezquino y estrecho. Sabed bien que Dios no puede contradecirse y que todo en la naturaleza se armoniza por medio de leyes generales que nunca se apartan de la sublime sabiduría del Creador. La inteligencia, por consiguiente, es una propiedad común, un punto de contacto entre el alma de los animales y la del hombre, y se responde sí, pero los animales solo tienen la inteligencia de la vida material. En el hombre, la inteligencia da lugar a la vida moral. El libro de los espíritus en la pregunta 606 nos presenta la siguiente indagación crucial. ¿La inteligencia humana y la de los animales emanan de un principio único? Y la respuesta es, sin lugar a dudas, pero en el hombre ha recibido una elaboración que la eleva por encima de la del animal. Materia y espíritu constituyen dos elementos generales del universo, estando por encima Dios, el Creador, la conciencia universal. Materia y espíritu constituyen los dos elementos generales del universo, estando arriba Dios, el Creador, la conciencia universal. Esas tres cosas constituyen el principio de cuanto existe, la Trinidad universal.